¿cuál es la lección que tengo que aprender en la vida cada vez que pierdo a un ser querido? Cada vez que la vida me arrebata aquello que me ofreció. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Al parecer hay una emoción que se ocupa de estas cosas. A mi modo de ver, incomprendida. Una emoción denostada, maldita, temida en muchos casos. Esta emoción es la tristeza. ¿Y para qué sirve la tristeza? Yo diría que la tristeza es un bálsamo, es un betadine, una medicina que con la que vamos a poder ir restituyendo o reencontrándonos con nosotros mismos. Al salir a la vida, al salir a vivir, al encuentro con las cosas y las personas, de alguna manera la vida nos demuestra que eso es temporal y que lo importante al parecer no está fuera, sino que lo importante está dentro. Para eso, entre otras emociones que sirven para otras cosas, tenemos la emoción de la tristeza. Como digo, la emoción de la tristeza cumple la función de permitirnos reencontrarnos con nosotros mismos. Si en la vida, digamos que practicamos un deporte, una manía, una costumbre, mejor dicho, que es la costumbre de ir apegándonos y enganchándonos a las cosas, algo que es inevitable, pues de alguna manera la vida nos va demostrando que ahí no termina todo y que hay algo más importante todavía y que eso está en mí y que soy yo. Necesito un reconstituyente, necesito algo que me devuelva a mí mismo cada vez que me encuentro con esa frustración. Y para eso está la tristeza. ¿Para qué sirve la tristeza? La tristeza sirve para aprender o para volver a estar conmigo. No solo en las pérdidas. Vemos que en la sociedad en la que vivimos nos encontramos muy inmersos en lo vano, en lo material, en las relaciones. Estamos empeñados en buscar fuera, probablemente porque nadie nos ha dicho que podemos buscar dentro. Entonces nos vamos encontrando con situaciones de estrés, con situaciones de desgaste, de agotamiento, y para eso la tristeza juega un papel importantísimo. Recuerdo una vez un paciente que decía que sufría de, depresiones continuadas en el tiempo y que él consideraba que eran algo negativo en su vida. Y poco a poco fuimos viendo y fue viendo que no se trataban de depresiones, o aunque de alguna manera sí, porque llegaba hasta la extenuación, pero de alguna manera estaban aportándole un reencuentro, una medicina para equilibrar ese hábito tan hacia afuera que tenía, ¿sí? Esa persona fue descubriendo que esos momentos de depresión los podía convertir en espacios de tristeza y que esos espacios de tristeza le servían para reconstruirse, recuperarse a sí mismo. De esa manera, esa persona encontró un refugio en sí mismo y aprendió a equilibrar lo exterior de lo interior. Recuerdo otro caso en el que una persona se había casado y nada más casarse, su pareja le dijo que se había equivocado, lo cual supuso un trauma importante en su vida, y al volver a su vida, sus amigos y familiares le decían que lo que tenía que hacer era salir, estar con gente, divertirse, buscar la manera de encontrar otra persona tal vez. Cuando nos encontramos, esa persona estaba destrozada, estaba rota, muy rota, porque lo que estaba haciendo era justo lo contrario de lo que necesitaba hacer. Aprendió poco a poco a que lo que tenía que hacer era reencontrarse consigo misma, buscar espacios de silencio, de reencuentro. Si hubiera conocido la práctica de la meditación, por supuesto, como con otras emociones, le hubiera venido muy bien. Pero bueno, sin conocerla,
lo que fue haciendo fue buscar un espacio para estar consigo misma y en poco tiempo empezó a mejorar. Todavía le quedaba un proceso de duelo a medio largo plazo, pero por lo menos su salud estaba mejorando. De ahí que la tristeza tiene una función importantísima para equilibrar nuestras idas y venidas, nuestras formas de salir al mundo o nuestros excesos en el salir al mundo, y nos permite reencontrarnos con nosotros mismos, y también es un reconstituyente, un bálsamo, una medicina, cuando la vida nos demuestra que lo importante es lo que permanece y que lo demás es secundario, aunque no deje de ser importante. De modo que tenemos una manera sana de utilizar la tristeza, como digo, volviendo a recogernos hacia nosotros mismos, y una manera insana en la que, bueno, podemos hacer un uso inadecuado, cayendo en el victimismo, en la melancolía patológica, incluso en la depresión, si nos dejamos llevar hacia ese exceso de recogimiento o de abandono hacia adentro, no hacia adentro en el sentido más espiritual, sino hacia adentro en el sentido más egoico o egocéntrico, y ahí pues sí que podemos acabar atrapados en la depresión o sin poder salir hacia la vida, ¿sí? Muchas veces la tristeza está relacionada con la depresión. Yo diría que son muy diferentes. La tristeza sana es un estado dinámico de reencuentro, digamos que vamos de fuera hacia adentro, vamos recogiéndonos hacia adentro, y la depresión es un estado de bloqueo. A la depresión podemos llegar de muchas maneras, con cualquiera de las emociones, como puede ser una rabia mal gestionada, una alegría en exceso o mal gestionada, trabajo en exceso, agotamiento, estrés, ansiedad. Bueno, hay muchas maneras de acabar bloqueado, acabar, digamos, sin poder moverse, sin poder pensar, sin poder sentir, sin poder salir de la cama. Todo eso es depresión. Y muchas veces la tristeza se la relaciona con la depresión porque, a mi modo de ver, estamos en una sociedad muy acelerada, el sistema en el que estamos inmersos es un sistema muy invita hacia la extroversión y hacia el no parar, para que la maquinaria no pare, y tenemos un cierto miedo hacia el silencio, tenemos un miedo al recogimiento, tenemos un miedo, digamos, yo diría que a la parte femenina de la conducta, y la masculina sería más hacia afuera, ¿sí? Bien, de ahí que muchas veces tenemos ese miedo a caer deprimidos por dejarnos estar tristes. Yo diría lo contrario. En muchos casos la tristeza es una formidable manera de no acabar bloqueados, de no acabar en procesos insalubres o insanos, y bueno, pues lo que hace es permitirnos cerrar el chiringuito, cerrar las fronteras de la vida para recogernos y recuperarnos a nosotros mismos. Algo así como si hubiera obtenido pues un accidente y necesito pues encamar, o necesito, como cuando estoy enfermo, o simplemente por las noches. Lo que hacemos es un recogimiento, no en una tristeza, es lo que llamamos el sueño, pero sería algo parecido al proceso de la tristeza. Recogerse, pensar, estar con uno mismo y aparcar un poquito el mundo exterior hasta que pueda volver, hasta que termine con el proceso de la tristeza y pueda volver a sumergirme en la vida como es debido, ¿sí? Por otro lado está la alegría. Parece que la alegría lo resuelve todo. A mi modo de ver, hay una sobrevaloración de la emoción de la alegría, y hay caracteres que están empeñados en hacerlo todo con alegría. En algún momento hablaré de la alegría en exclusiva, pero yo diría que para el exceso de alegría la tristeza viene muy bien. Caracteres que no saben gestionar la tristeza lo pasan mal porque todo el rato tienen que estar con la maquinaria a tope, forzando la maquinaria, forzando la sonrisa,
He visto en alguna clase de yoga invitar a los alumnos a que sonrían mientras hacen asanas, lo cual no tiene ningún sentido. Para sonreír necesitamos, al parecer, forzar 36 músculos de nuestra cara, más toda una actitud. Es un ir forzado por la vida cuando no es necesario. Hay momentos para la alegría, por supuesto que sí. También hay momentos para la tristeza, hay momentos para el cariño, para otras emociones. Otra emoción que nos invita mucho hacia afuera o que digamos que utilizamos para acercarnos y apegarnos a las personas y a las cosas es la emoción del cariño. En otro momento hablaremos del cariño, pero decir que también la tristeza es un bálsamo interesante para las cosas del querer. En muchos casos nos encontramos con frustraciones, conflictos, situaciones en las que tirar más hacia afuera no va a resolver la situación y en la que recogerme hacia adentro me invita pues a vivir un duelo, a vivir un instante de duelo tal vez, o aprender a frustrar mi necesidad de recibir y de conseguir todo eso que quiero, y aprender a estar conmigo mismo, desde luego, facilita mucho las cosas. Hay un síndrome al que he llamado el síndrome del quiero-quiero, y una manera de resolver ese síndrome es aprendiendo a recogerme, a estar en silencio, el arte de estar, ¿no? Estar, ser y estar. En alguna ocasión he comentado, y alguna persona se ha llegado a sorprender, cuando hablo del placer que esconde la tristeza. Como todas las emociones, satisfacer la emoción produce placer. Hay un dicho que dice que la satisfacción de las necesidades produce placer. Y como el reencuentro con uno, el recuperarse a uno mismo, el reparar para reparar es una necesidad muy humana, al resolver esa necesidad voy a poder ir encontrando el placer que se esconde detrás de la tristeza. Es cierto que a veces la tristeza se relaciona con la herida, con la pérdida, en el duelo, en el proceso del duelo relacionamos pues, la tristeza con la pérdida. Pero una cosa es la pérdida y otra cosa es el bienestar que produce ir resolviendo o curando esa herida. Si yo me voy permitiendo estos ratos de lloro, de tristeza, de recogimiento, de silencio, recordar a la persona que he perdido o que se ha marchado, y me permito hacer todo ese proceso de duelo, digamos, sin entrar en conflicto con la tristeza, voy a poder ir encontrando que cada vez me voy sintiendo mejor. Ese es el placer. Suelo decir a veces que uno de los grandes placeres es meterse a la cama cuando uno tiene fiebre. No porque tener fiebre sea placentero, pero sí el hecho de meterme a la cama cuando tengo fiebre. De la misma manera, cada vez que hay una pérdida o hay una frustración con el mundo exterior, recogerme hacia adentro esconde detrás un placer muy interesante y muy sorprendente, incluso en su momento lo fue para mí. Hay una técnica conocida en el mundo del yoga, bueno, más que una técnica, es un precepto, un concepto a considerar, y este concepto es Tyaga. Tyaga se suele traducir, viene del sánscrito y se traduce como el desapego. Claro, hablar de desapego resulta interesante, pero no es un deporte en sí mismo. El desapego entiendo que es más una consecuencia. Es la consecuencia de haber pasado por un proceso, y una vez que vamos pasando por ese proceso se produce Tyaga. De manera que no es tanto practicar Tyaga, sino practicar lo que debo practicar para que se produzca Tyaga. ¿Y cómo se produce ese desapego? Entiendo que la mejor manera de llegar a esa situación de desapego es el encuentro con uno mismo. Eso que llamamos yoga o la unión consciente con lo esencial, y para eso la meditación, sin duda alguna, es una herramienta fundamental en este trabajo si queremos desapegarnos o queremos liberarnos
de las cosas del mundo, lo cual no quiere decir que no vayamos a disfrutarlas, pero más bien lo que quiere decir es que no vamos a sufrirlas tanto. Para poder liberarnos, meditar es sin duda una herramienta interesantísima. En la medida en que vamos pudiendo acercarnos a eso que es esencial en nosotros, vamos a ir viendo que lo demás es secundario, que no deja de ser importante, pero secundario, que lo primero es lo que permanece, lo esencial, y que lo demás es secundario. No tengo mucho más que añadir. Espero haber aportado algo de luz en este sentido, porque considero que en muchos casos la emoción de la tristeza no se aprovecha como debiera o como pudiera hacerse, y con ese ánimo pues he creado este vídeo para ti. Me gustaría verte en la próxima palabra y, como siempre, gracias por escucharme. Hasta la próxima.